Alejandro. Oh, hola, Anthony. Muy bien. ¿Sabes? ¿Qué? No, mira, Estaba que tienes el ordenando, le físico habías perfecto para dejado... esto. Carlin, tú también. No, ¿De no, verdad? Anthony, al contrario... Hablemos de fotografía, vamos. Sí, pero después. No, no me interesa, de verdad. Simplemente estaba ordenando, la dejaste aquí en el suelo... Pero después de la lección hacemos también. Está bien, vamos. ¿Mm? Hoy hablaremos otra vez de fotografía deportiva. Profundizaremos otras nociones técnicas y sobre todo nos concentraremos en cómo controlar las modalidades de exposición, cómo controlar el enfoque y regular el autofocus. Pero, ¿qué pasa, Anthony? Tú eres perfecto. Tienes el físico perfecto, Vamos. de verdad. Pero esto es mío. Ah, vamos, anda, tómalo. Cuando lo hagas, te comprarás uno tú. Estaba pensando lo importante que es para parar la acción, sobre todo en la fotografía deportiva, usar tiempos de toma rápidos. Según tú, ¿es correcto trabajar con prioridad de tiempos? Sí, de hecho, en la fotografía deportiva debes tener cuidado de la modalidad de exposición que utilizas. Tu reflex ofrece varias posibilidades. La posibilidad de toma manual, donde la cámara no regula nada. Tú debes regular el tiempo y el diafragma siguiendo las indicaciones del exposímetro. La modalidad semiautomática, ya sea con prioridad de tiempos o de diafragmas, donde tú regulas uno de los dos parámetros, ¿recuerdas? Y el otro lo establece la cámara en base a la cantidad de luz presente en el momento de la toma. Luego tenemos las modalidades totalmente automáticas, las llamadas modalidades programadas, donde la cámara elige independientemente tiempo y diafragma regulándose de manera autónoma. Algunas cámaras ofrecen también programas de exposición, ¿recuerdas? Por ejemplo, retrato, Exacto, sí. fotografía deportiva, donde se da la prioridad a los tiempos rápidos. Y generalmente en la fotografía deportiva es aconsejable utilizar la prioridad de tiempos, en cuanto debemos concentrar la atención en el uso de un tiempo rápido que nos sirve para bloquear la acción de nuestros sujetos. Pero esto conlleva también tener que poner atención a la apertura del diafragma. Porque la apertura del diafragma incide en la profundidad de campo que obtenemos. Y a menudo seleccionar un tiempo rápido nos lleva a tener el diafragma o demasiado abierto, limitándonos al mínimo la profundidad de campo, o por el contrario, en el caso de verificar la presencia de muchísima luz, a pesar de que se usen tiempos rápidos, nos vemos obligados a usar diafragmas cerrados. Esto quizá puede aumentar demasiado la profundidad de campo y desviar la atención de nuestro sujeto, porque enfocamos también las cosas que están detrás de él. ¿Y si no tengo la profundidad de campo correcta? ¿Qué hago? Bueno, hay casos en los que se puede verificar que utilizando un tiempo rápido, sin tener suficiente luminosidad, te ves obligado a utilizar el diafragma abierto completamente, y esto limitaría al mínimo tu profundidad de campo. En ese caso, el único modo de obtenerla es aumentar el valor ISO, de manera que puedas tomar así con diafragmas más cerrados, manteniendo un tiempo de toma rápido. Pero también puede verificarse el caso contrario, en el que quieres tener la mínima profundidad de campo para poder evidenciar tu sujeto respecto al fondo, pero tanta luminosidad ambiental te obliga a cerrar el diafragma. También en este caso lo puedes hacer regulando la sensibilidad ISO, tratando de llevarla a los valores más bajos. Para poder tomar siempre con tiempos rápidos pero cerrando el diafragma esta vez. Considera que esto es muy fácil hoy, ya que quien practica la fotografía deportiva, generalmente profesionales, trabaja con cámaras digitales y esto le permite ajustar la sensibilidad ISO aún para cada toma, escogiendo cada vez los valores más indicados para lo que quieres obtener del sujeto. Pero ahora tengo una duda. ¿Recuerdas que tomé unas fotos en una carrera de coches? Aunque los coches iban a 200 por hora, en las fotos salían parados. Parecía que estuvieran estacionados en la pista, entonces... Sí, este es el riesgo que se puede correr tratando de congelar el movimiento. Mira, si se están fotografiando atletas o personas en movimiento, no se tiene ese riesgo, porque se intuye la acción o el esfuerzo de la tensión muscular, la expresión del rostro o hasta del cabello o de la ropa que se están moviendo. Fotografiando sujetos mecánicos, como puede ser una carrera de coches o de motos, el riesgo es congelar el movimiento y no percibir ni siquiera las ruedas que están girando. Y corremos el riesgo de fotografiar los coches como si estuvieran en el box, aunque estén en la pista y moviéndose a gran velocidad. En este caso es útil aplicar la técnica del barrido. ¿Y el barrido qué es? El barrido es una técnica que consiste en tomar fotos a sujetos en movimiento utilizando tiempos ligeramente más largos de los necesarios para congelar la acción, tratando de seguir sus movimientos. Mira, si estás fotografiando coches durante un gran premio,
Por ejemplo, tratas de enganchar el automóvil en el interior de tu visor, o sea, tenerla quieta en una posición y girando solamente sobre el eje vertical. Tratas de seguir el sujeto a su velocidad. Durante este movimiento, pulsas el disparador. Lo importante es utilizar un tiempo lo suficientemente largo para capturar el sujeto perfectamente quieto y el fondo que tenga un movimiento horizontal perceptible, que dará la sensación de movimiento y dinamismo. Pero te arriesgas a que salga movida. Sí, no es una técnica fácil de utilizar, porque hay que controlar muchos parámetros que cambian según el sujeto. Lo ideal sería tratar, durante el movimiento, de tomar una secuencia rápida de fotografías, para poder tener al menos una donde el sujeto sea perfectamente nítido sobre un fondo desenfocado. También el tiempo que se utiliza influye en el resultado final, porque si estás fotografiando sujetos que se mueven a una velocidad lenta, deberás utilizar tiempos más largos, hasta un cuarto de segundo. Si son sujetos en movimiento rápido, hasta con un sexagésimo obtendrás un buen barrido. Barrido. Bien. Como te decía, para obtener un buen barrido debes controlar muchos parámetros. Otro puede ser la distancia del sujeto que estás fotografiando. Obviamente, si fotografías un sujeto muy lejano, este movimiento será menos evidente. Y para obtener un buen barrido, Tendrás que utilizar un tiempo de toma más largo. Mientras que para un sujeto cercano, tú te moverás más rápido para seguir el sujeto y será suficiente un tiempo rápido para obtener el fondo movido. Otra cosa a la que debemos prestar atención es cuando se utilizan ópticas que tienen un dispositivo de estabilización. En este caso, se arriesga que el dispositivo anule tu movimiento tratando de compensarlo. Por eso va desactivado el estabilizador sobre la rotación del eje vertical. Porque es posible desactivar uno u otro, el vertical o el horizontal. Sí, en las ópticas generalmente hay dos interruptores separados que permiten bloquear el efecto de estabilización en uno de los dos ases. Pero debe ser difícil tomar exactamente la foto correcta. Sí, de hecho es por eso que te decía que es aconsejable utilizar una ráfaga, o sea, tomar muchas fotos en secuencia. Considera que las cámaras actuales tienen motores de avance muy potentes, sobre todo las profesionales, que permiten tomar hasta 8 o 9 fotogramas por segundo. Mientras que antes, cuando se usaban cámaras con película que tenían avance manual, existían accesorios llamados Winder o Booster, Sí. que servían para hacer avanzar la película muy rápido. En ese caso se necesitaba tener mucho cuidado de no tener demasiado oprimido el disparador, si no te arriesgabas a acabarte en poco tiempo todo el rollo. Sí. Seguramente se acabaría exactamente en el momento decisivo y se tendría que cambiar la película. Este problema con el digital ya no existe, pero es limitado por la memoria buffer de la cámara fotográfica. ¿Y qué es la memoria buffer? Memoria buffer significa, traducido literalmente, memoria tapón. De hecho, es una memoria donde se archivan las imágenes antes de ser transferidas a la tarjeta de memoria. ¿Por qué? ¿No se podría grabar directamente sobre la tarjeta de memoria? Bueno, no, porque la escritura de un archivo en la tarjeta de memoria es mucho más lenta. Considera que para un archivo de alta definición se necesita aproximadamente un segundo. Si debo hacer una secuencia de 9 tomas en solo un segundo, en cada una de ellas tendré que esperar el segundo siguiente para hacer la próxima toma. De este modo, las 9 tomas se archivan temporalmente en la memoria tapón, y solo más tarde, cuando la tarjeta de memoria esté libre, se archivarán en la tarjeta de memoria. Obviamente, las dimensiones del buffer son importantes para determinar cuántas tomas podrás hacer en tu secuencia. Y también es importante la dimensión del archivo que estás utilizando. Claro que si tomas en JPG, podrás hacer una secuencia mucho más larga que si tomas en RAW, en donde los archivos serán más pesados y la memoria buffer podrá contener menos. ¿Entonces me conviene fotografiar en JPEG? Bueno, ya sabes lo que pienso. Pienso que siempre es mejor fotografiar en RAW porque te permite intervenir después en postproducción sobre el archivo sin perder calidad en la imagen. Pero como siempre necesitamos elegir en base al sujeto que debemos fotografiar. Hay situaciones en las que necesitamos utilizar una ráfaga muy larga y sabemos que quizá el buffer de nuestra cámara no sea suficiente. Entonces se utiliza el JPG para tener la posibilidad de hacer más tomas y captar seguramente la toma correcta. Entonces, Anthony, cuando nos ocupamos de fotografía deportiva, otro problema con el que hay que tener cuidado es el enfoque correcto, ya que tenemos sujetos en movimiento rápido que necesitan ser congelados. Por eso, hasta los autofocus rápidos de las cámaras reflex actuales podrían tener problemas. Considera que ahora existen dispositivos en grado de seguir a los sujetos en movimiento, es decir, que cuando el autofocus ha enganchado a nuestro sujeto, logra, gracias a un circuito, prever en qué posición estará en el instante siguiente y por lo tanto lo tiene siempre enfocado. Pero en ciertas situaciones, hasta el autofocus más exacto puede estar equivocado. ¿Puedes darme un ejemplo de qué tipo de situación hablas?
Sí, situaciones donde el movimiento de nuestros sujetos no es regular o continuo. Por ejemplo, cuando hay un movimiento hacia adelante y hacia atrás, o un movimiento que nuestro dispositivo no puede prever. En estos casos es difícil hasta seguir un sujeto que tiene un movimiento de este tipo. ¿Y qué se hace entonces? En estos casos se desactiva el autofocus y se trata de enfocar, digamos, previendo dónde estará nuestro sujeto en un momento determinado. Se enfoca naturalmente a la distancia en que pensamos encontrar nuestro sujeto en el momento decisivo, se aumenta la sensibilidad ISO para poder así utilizar tiempos rápidos con un cierre de diafragma de seguridad, digamos, que nos permita ampliar la profundidad de campo y así resolver problemas de pequeñas imprecisiones en el enfoque. Una vez que el sujeto entra en nuestro encuadre, se trata de tomar una ráfaga para poder elegir entre muchas tomas tratando de captar la mejor, la más correcta. Es fácil decirlo, pero... Sí, bueno, de hecho no es fácil, pero con un poco de astucia se logra prever a dónde irán nuestros sujetos. ¿Astucia? ¿En qué sentido? Que hay muchas pequeñas precauciones que un fotógrafo experto puede tomar para tratar de obtener las fotos, digamos, lo más enfocadas posibles, en donde los sujetos sean reproducidos de manera nítida. Por ejemplo, ponerse en un punto donde el movimiento no es tan visible, cerca de una curva, donde sabes que los corredores bajarán la velocidad y por un determinado periodo estarán en una posición casi suspendida. En este caso podrás prever cuál es el punto correcto del enfoque y limitar al mínimo el movimiento de los sujetos. O fotografiar desde muy lejos con un teleobjetivo te ayuda a limitar el efecto de movido, porque el movimiento será menos perceptible desde lejos. Además, Anthony, tú que eres un gran apasionado de dispositivos tecnológicos, deberías saber que existe un sistema de enfoque que permite la previsión a través de un control electrónico. Tienes razón, debería saberlo. Pero no lo sabes, ¿verdad? No. Se trata de un dispositivo en el cual ajustamos una distancia de enfoque y ajustamos un encuadre. Esto permitirá al obturador de tomar la foto solo cuando el sujeto entre en el encuadre y se encuentre a la distancia de enfoque correcta. Es muy útil para la fotografía deportiva. Bueno, además de los dispositivos tecnológicos y todas estas nociones técnicas, para fotografiar el deporte también es muy importante el acercamiento y sobre todo el conocimiento del deporte que estás fotografiando. Es importante conocer las reglas, los tiempos y movimientos de ese determinado deporte para evitar hacer fotos sin sentido y poder captar los momentos importantes. Saber dónde se encontrarán los atletas en un determinado momento, cuándo serán las acciones más importantes, es fundamental. Digamos que si quieres fotografiar un partido de fútbol, es importante que conozcas bien el fútbol y entiendas también. Así tratas de prever qué sucederá a cada momento. Exacto, en el fútbol es difícil fotografiar desde la tribuna, los asientos, porque estamos muy lejos. Sí, no, de hecho es difícil fotografiar partidos de fútbol profesional. Pero para practicar puedes empezar a tomar fotos de partidos no profesionales, donde te permitirán estar a la orilla del campo o cerca de la acción de los atletas. Así podrás experimentar todas las cosas que hemos dicho sobre el enfoque y tratar de prever las acciones de los jugadores. Podría empezar con los partidos de mi hijo. Sí, exacto, y así aprender a evaluar todas las variables del juego, como el tipo de iluminación. Hay mucha diferencia si un evento se lleva a cabo de día con la luz del sol o de noche, donde la iluminación viene de faros halógenos que pueden estar en diferentes posiciones y a menudo corres el riesgo de encontrártelos en el encuadre. De cualquier manera, se necesita cierta cautela para tratar de prever la situación que vamos a fotografiar. Y por lo tanto, en el caso que tengamos la oportunidad de estar en la orilla del campo, tener cuidado de no poner las luces en nuestro encuadre. Tratar de no estar del lado de la sombra cuando intentemos captar las acciones importantes más cercanas a la portería. Elige siempre la mejor posición. Y si estás obligado a fotografiar desde la tribuna, renuncia a los primeros planos y conténtate con encuadres más amplios que tomen una parte mayor del campo. También considera que en los eventos deportivos, además de la acción de los atletas, hay otros elementos que se pueden fotografiar. Por ejemplo, el público, las expresiones durante la entrega de premios o inmediatamente después de un gol o los momentos de desilusión después de un error. Tienes razón. También me gusta mucho el baloncesto, que se juega indoor. ¿Es diferente? Sí, claro, es diferente. Hasta ahora hemos hablado de deportes que se llevan a cabo al aire libre y sobre todo en espacios muy amplios.
Digamos que en el interior tienes la dificultad de la iluminación, que es mucho más escasa respecto a la externa, pero no siempre es así. De noche quizá hasta sea mayor la iluminación que encuentras adentro de una cancha cubierta o de un gimnasio, pero tenemos la ventaja que casi siempre estamos más cerca de la acción, en cuanto a los espacios son reducidos. Además, a menudo son deportes de equipo en donde se puede hacer encuadres más amplios y no estamos obligados a usar teleobjetivos. Se pueden usar focales cortas que nos permiten captar un ángulo de cancha más amplio. En el baloncesto, por ejemplo, se puede captar, además del atleta que tira la canasta, también la canasta. Por lo tanto, se pueden hacer con ópticas focales más cortas, tomas utilizando tiempos límite mucho más largos que nos permiten evitar el movido y captar al mismo tiempo toda la acción. Lo mismo puede pasar con el voleibol, cuando quieres captar un equipo que se acerca a la red. Elige utilizar focales cortas que te permiten tomar un ángulo de cancha más amplio, que junto con el hecho de que estás cerca de la acción, te ayuda mucho. Ahí es indispensable utilizar valores de sensibilidad ISO muy altos porque la luz escasea siempre. Otra cosa importante es evaluar el balance del blanco cuando estamos en un interior, porque estamos de frente a luces artificiales y a veces a la luz mixta. Por eso es importante evaluar antes el balance correcto para evitar después variaciones cromáticas debidas a que haya o no atletas en el interior del encuadre. Por lo tanto, programar el valor de balance del blanco y utilizarlo para todas las tomas de la sesión. Mira, Anthony, ahora que estás empezando, como te decía, te aconsejo concentrarte en deportes que se lleven a cabo en lugares más pequeños, donde estás más cerca, desde tu punto de vista, de la acción de los atletas, y sobre todo deportes donde se repiten frecuentemente las mismas acciones y puedes prever en qué lugar de la cancha se encontrarán. Un ejemplo puede ser el tenis, donde sabes ya en qué lugar del campo se parará un atleta para sacar, y más o menos cuánto lugar en tu encuadre ocupará. Así preverás el tipo de focal que utilizarás para captar la imagen correcta. Sí, pero el tenis, sinceramente, no me gusta mucho. Me gustan otros deportes como el atletismo. Ya sabes, la velocidad, la meta, después el lanzamiento, las emociones. Sí, de hecho en el atletismo hay, Anthony... Sí. No, seguramente en el atletismo hay muchas disciplinas diferentes y con características particulares. Pero considera que además de captar los momentos de la competición, es importante captar los instantes precedentes y también posteriores a la competición, o sea, capturar los detalles. Sí, perfecto. También en los momentos de concentración de los atletas, las salidas... Sí, Anthony, pero bueno, no hay necesidad de imitar cada cosa. Captar las expresiones de desilusión en el rostro de los perdedores o las expresiones de felicidad en los momentos de la entrega de premios. También el público, captar las expresiones de sorpresa y de asombro. En fin, hay muchos otros aspectos que podemos captar si ponemos atención. Tienes razón. Pero ten cuidado, cualquiera que sea el deporte que estés fotografiando, a la hora de escoger bien el punto en donde te vas a colocar, y también presta atención a no obstaculizar la acción de los atletas. O sea, no te metas en puntos en donde puedas estorbar sus acciones. También debes cuidar tu seguridad, antes que nada, y proteger tu equipo. Por ejemplo, en un rally no vayas a ponerte en el exterior de una curva. Quizá puedas tomar buenas fotos, pero vamos, es uno de los lugares más peligrosos. Lo mismo en una carrera de bicicletas, hay un montón de momentos interesantes. Una carrera en la montaña, la meta, el momento de máximo esfuerzo de los atletas, pero ten cuidado siempre de no estorbar a los atletas y también vigila de lo que pasa a tu alrededor, porque a menudo mirando por el visor nos concentramos en lo que vemos y no nos damos cuenta de los movimientos que hay cerca de nosotros, que podrían poner en peligro nuestro equipo. Una curiosidad. He visto fotos de deportes extremos y estas fotos parecen tomadas en subjetiva. ¿Cómo se hace? En el caso de deportes extremos de este tipo, el fotógrafo mismo debe practicar ese deporte o al menos ser apasionado. Piensa que si quieres fotografiar un escalador en la pared rocosa, tendrás que estar tú también en la pared en el momento decisivo. O piensa en las fotos de los paracaidistas que son fotografiados suspendidos en el aire. En ese caso, el fotógrafo también es un paracaidista. Entonces también conmigo, lo mismo. Sí, pero el curling no es un deporte extremo, Anthony. ¿Eh? ¿Qué has dicho? No es un deporte muy extremo. Sí, tienes razón, pero solo para darte la idea, ¿eh? De cualquier forma, en esta lección hemos profundizado algunos aspectos de la fotografía deportiva, aclarando algunas dudas que te habían quedado. Hemos hablado de cuándo sea importante utilizar la modalidad de exposición semiautomática con prioridad de tiempos para congelar la acción y el movimiento de nuestros sujetos.
cómo utilizar la técnica del barrido para sugerir la idea de dinamismo, de movimiento de nuestras imágenes. También cómo tratar de enfocar de manera óptima nuestras imágenes, ya sea con la modalidad de autofocus en persecución o trampa, ya sea utilizando el manual tratando de prever el punto donde estará el sujeto. Luego hemos hablado de cuánto es importante utilizar la ráfaga en la memoria del buffer para memorizar nuestras imágenes. Y por último, del acercamiento que debemos tener en las diferentes disciplinas deportivas y de cuánto es importante conocer el deporte que se va a fotografiar, las reglas y sobre todo tener cuidado cuando se toman fotografías, de no molestar ni al público ni a los atletas y protegernos a nosotros mismos y a nuestro equipo. Como siempre has estado genial. Pero dime una cosa. Di la verdad. ¿Realmente lo quieres hacer? ¿Qué, Anthony? ¿Verdad? ¿Eh? Vamos, Anthony. Vamos, dime la verdad. Entonces, si vienes conmigo el domingo, yo lanzo y tú... Vamos, Anda. Anthony. Tú lanzas y Sí, yo... puedes hacerlo. Tienes el físico perfecto. Estás hecho para esto. Confía en mí. Pero no se lo decimos a nadie. Mira. Entonces tú lanzas y yo... Sí, anda, vamos.